Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer tenerlos con nosotros de parte de la Asociación Colombiana de Nefrología en este espacio de educación médica continuada, donde pues lo que se pretende es para la comunidad médica no solo de nefrología, sino pues otras especialidades afines o incluso médicos generales, a actividades de actualización donde podamos compartir pues lo que hay nuevo o lo que puede haber viejo, pero que se pueda discutir y sacarle provecho para nuestro ejercicio diario. Hoy estamos con el doctor Leonardo Marín, médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, internista de la Universidad Nacional, nefrólogo del Hospital San Ignacio, y actualmente, además, es intensivista de la Universidad del Valle y actualmente trabaja como nefrólogo de cuidados intensivos con Fresenius Medical Care Colombia. Y pues hoy nos va a deleitar con un tema que está bien de moda y bien discutido por todo lo que se quiere encontrar, pero no hemos podido, y si eso tiene alguna utilidad clínica o no. Doctor Leonardo, bienvenido. Cuéntenos pues de todo lo que revisó y su misma práctica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Preciso justo antes de la conexión empecé a tener problemas con la técnicos. No sé si ahí se puede, porque se me fue por un rato la pantalla. ¿Sí, ahí se está viendo? Sí, señor. Sí, yo veo la pantalla tuya perfecta. Bueno, entonces la idea es hablar de biomarcadores en lesión renal aguda. ¿Cuál es la razón para no usarlos? Bueno, como conflicto de interés, soy empleado de Fresenius Medical Care. Pues Fresenius Medical Care no tiene pues nada que ver con ninguno de los biomarcadores presentes o que estén en espera de ingresar al mercado. Cuando estaba viendo cómo íbamos a asumir esta charla y sobre todo el título de por qué no lo estamos usando, pues me pareció importante primero hablar un poco de la historia de los biomarcadores y las razones por las cuales sí debíamos eventualmente utilizarlos si es que está recomendado. Sobre eso recuerdo una anécdota que hace muchos años un nefrólogo en un evento de Nefrocaribe presentó una conferencia del uso de Enegal relacionado pues en pacientes de cirugía cardiovascular. Y yo fui muy crítico en ese momento con tal intervención. Pues no le veía mucho sentido en ese entonces. Me parecía que los pacientes nos llegan a las unidades de cuidados intensivos invadidos y que en la unidad de cuidados intensivos monitorizamos estrictamente el posoperatorio. Entonces, que la presencia de una positividad de Enegal o negatividad no me decía nada porque eventualmente no me iba a cambiar el manejo. Eso fue hace muchos años. De ahí para acá han salido una serie de evidencias nuevas y más, como lo dijo Juan Guillermo cuando se presenta, pues tiene uno el reto de preparar una charla, pues se sumerge en el tema y vamos a ver si todo lo que la información que leí para esta conferencia me sacó o no del nihilismo que parecía yo tener en esa época. Además, pues recuerdo que el nefrólogo de aquella época que tanto ataque es mi jefe hoy en día. Espere que esto ya. Lo primero es unas cositas de epidemiología, la epidemiología que ya conocemos, el estudio Betts-Kidney que se hizo en el año 2000 a 2001 antes de que tuviéramos una definición de lesión renal aguda, la primera que fue la de Rifle, estaba orientado a pacientes con una insuficiencia renal aguda grave en cuidado intensivo y encontró que de acuerdo a la definición de gravedad que ellos hicieron, que el 5.7% de los pacientes de cuidado intensivo tenían este tipo de lesión renal y 72% requirieron terapia de reemplazo renal con una mortalidad hospitalaria del 52%
y una mortalidad, ¿cómo minimizar esto? Y una mortalidad hospitalaria adicional del 8% para un total del 60% de mortalidad, siendo la mortalidad esperada para su score de gravedad alrededor del 46%. Después tomaron esa cohorte de pacientes y ya con la clasificación rifle en mano vieron que hay un gradiente de mortalidad a mayor gravedad. Con la clasificación R, la mortalidad era del 2.5 respecto a quien no tenía lesión renal aguda, con la I del 5.4 y con la F del 10 veces más que quien no tenía lesión renal aguda. Y el AQIEPI se hizo un poco diferente porque la idea era mirar cualquier tipo de lesión renal aguda en los pacientes de cuidado intensivo y nos da unas estadísticas escandalosas. El 57% de los pacientes ingresados a cuidado intensivo en el AQIEPI tenían algún grado de lesión renal aguda, cerca del 20 estadio 1, cerca del 10 estadio 2 y cerca del 30 estadio 3. Y cosas que tenemos que fijarnos y es cómo la tasa de filtración glomerular al egreso está comprometida en prácticamente en la mitad de los pacientes versus 15% de los pacientes que no tuvieron lesión renal aguda. Y lo mismo, se ve que hay mayor mortalidad, 1R2 para el estadio 1, 1R3 para el estadio 2 y casi 7 para el estadio 3. Este estudio se hizo en Boston, casi 20,000 pacientes hospitalizados y muestra que incluso un incremento de creatinina tan pequeño como 0.3 miligramos está asociado con un OR de mayor mortalidad de 1.7. Aquí vemos 3 barras, vemos que entre más incrementa la creatinina, esto es en miligramos por decilitro, más riesgo de muerte hay. La primera barra no ajustado, la segunda ajustada por edad y género y la tercera el análisis multivariable, edad, género, peso, diagnóstico y un par de cosas más. Y vemos cómo también el costo de la atención hospitalaria es mucho mayor entre más aumenta la creatinina del paciente que está hospitalizado. Y en algunas revisiones de literatura narrativa de pacientes quirúrgicos, encontré esto también, que la lesión renal, los pacientes que no tienen lesión renal, la lesión renal moderada en azul y la lesión renal severa en rojo, y vemos cómo comparado con quien no tiene lesión renal, la estancia hospitalaria en la moderada se duplica y se triplica en la severa, y ocurre algo parecido para el costo hospitalario, para la readmisión en los siguientes 30 días del ingreso para los pacientes de cirugía cardiovascular, y la mortalidad hospitalaria también se dispara con la presencia de lesión renal aguda. Hablamos mucho de la intervención tardía del nefrólogo, la de remisión tardía del nefrólogo en los pacientes crónicos. Entonces, claramente sabemos que por la falta de un adecuado cuidado predialítico, el paciente que no asiste al nefrólogo en las etapas avanzadas de enfermedad renal va a tener problemas de acceso vascular, de anemia, calcio y fósforo, de toda pues la mortalidad cardiovascular. Pero, ¿qué pasa en los pacientes con lesión renal aguda? ¿Será que ocurre lo mismo? Resulta que este grupo de Río de Janeiro, en el que está el doctor Ronco también, hizo un metaanálisis para tratar de abordar esta pregunta, si la consulta retrasada del nefrólogo tenía impacto en la mortalidad. Encontraron 6 artículos y efectivamente hay un efecto de la consulta retardada en la mortalidad, con un log-OR de 0.74, 0.79, 0.79, que por encima de 0 pues hay una relación. Y en ese mismo estudio nos regalan este dibujito pues curioso, en el que el clínico de cuidado intensivo pues ve unas cosas sobre la lesión renal aguda, generalmente de tipo hemodinámico y de exposiciones, de pronto pues relativamente evidentes, pero el nefrólogo podría ver una serie de cosas adicionales que podía influir en la atención de los pacientes con lesión renal aguda si
es llamado de forma temprana. Sabemos, pues, y siempre ha sido el pero de que el diagnóstico de lesión renal aguda generalmente tiene un retraso por el comportamiento de las herramientas que utilizamos para hacerla. Cuando ocurre el insulto, hay una ventana variable de acuerdo a muchas cosas antes de que, por ejemplo, la creatinina se comience a incrementar. Es en esta ventana donde los nuevos biomarcadores podrían tener un valor para permitirnos un diagnóstico temprano y una intervención a tiempo. Y ni qué decir de la decisión de empezar diálisis. La decisión de empezar diálisis hoy en día la tomamos, esta gráfica me gusta mucho, la tomamos hoy en día más por la relación existente entre la capacidad renal y la demanda dado por la sobrecarga de la enfermedad, qué tan catabólico está el paciente, la sobrecarga de solutos, por ejemplo, los pacientes con mieloma o con lisis tumorales, o la sobrecarga del volumen. Cuando la demanda excede la capacidad, se crea una brecha que eventualmente podríamos, con manejo médico y expectante, darle tiempo a que el paciente solo salga, o eventualmente tenemos que tomar la decisión de empezar una terapia de reemplazo renal. Llega un paciente de cirugía cardiovascular con una acidosis severa, sobrecarga de líquido cianúrico. Ese paciente, pues, de pronto tiene indicación de empezarle ya, y independiente de la creatinina que tenga, hay que soportarlo. Pero muchos pacientes en cuidado intensivo se prestan para mucha discusión e incluso discrepancia en el manejo. Puede que pase mi colega y diga, este paciente hay que dializarlo, y paso yo y digo, no, pero este paciente aguanta y mañana puede que haya mejorado o puede que no. Entonces, un biomarcador nos podría eventualmente ayudar a la toma de decisiones en este contexto. A la toma de decisiones, a un biomarcador, quisiéramos al biomarcador ideal pedirle muchas cosas. Lo ideal es que el biomarcador sea no invasivo, que tengamos el resultado rápido en sangre o en orina. Habitualmente preferimos la orina, idealmente en la cabecera del paciente, que se positivice en etapas muy tempranas después del insulto, que sea altamente específico del tejido afectado, en este caso el riñón. Ojalá que nos diga qué tipo de fisiopatología es decir, quisiéramos que el biomarcador de isquemia nos dijera, es una isquemia, el biomarcador de inflamación ojalá nos dijera de inflamación, que tenga una relación dosis-efecto, es decir, que la magnitud del incremento tenga relación con la severidad del daño, sería lo ideal, y que ojalá podamos tener un pronóstico con la medición del biomarcador. Y también hay unas preguntas en 3 momentos que a veces quisiéramos hacerle al biomarcador. Cuando estamos detectando la enfermedad, quisiéramos decirle, bueno, ¿esto es nuevo o es viejo? ¿Esto está progresando? ¿Qué debo esperar? ¿Este tipo de lesión con usted positivo o negativo responde al manejo o no responde al manejo? ¿Qué tanto riesgo de complicaciones tengo? Cuando la injuria está establecida, yo quisiera que el biomarcador me diera alguna respuesta sobre si la injuria persiste o ya pasó, si ya el paciente se empezó a recuperar y empezó a regenerar pues el tejido renal lesionado, cuál es el riesgo de complicaciones futuras. Y cuando hay progresión o en la fase de progresión y recuperación, quisiera saber cuál es la posibilidad que tiene de complicaciones asociadas, cuál es la posibilidad de recurrencia, cómo va a quedar el paciente después de esto. Como pues pedirle tanto a una herramienta, pues de pronto no es muy razonable, pero pues la investigación va orientada a procurar tener respuestas a todos y cada uno de estos puntos, y esperemos pues que en algún futuro, que ojalá veamos, podamos hacerlo. El diagnóstico de lesión renal aguda en este momento se basa en 2 determinantes, pues que es el aumento rápido de la creatinina, el aumento de la creatinina en las últimas
48 horas o 7 días de acuerdo a la severidad y el comportamiento del volumen urinario en las últimas horas. Todas tienen limitaciones. Sabemos que la creatinina en sepsis está disminuida, en cirrosis también. Esto es un paciente con un problema grave, va a estar encamado y la postración inmediatamente disminuye la producción de creatinina. Tiene una producción, la producción se relaciona estrechamente con la ingesta y con la masa muscular del individuo, se afecta mucho por la hidratación del individuo también, además de que se empieza a incrementar cuando ya se ha perdido un porcentaje importante de la función renal. Y lo mismo pasa para la diuresis. La oliguria, la respuesta normal a la hipotensión. No está necesariamente la oliguria relacionada con la severidad de la lesión. Vemos iras graves no oligúricas, no se relaciona con el daño estructural. Y lo otro de la oliguria es que la medición no es tan estricta, tan precisa. La auxiliar de enfermería, pues con su vaciando el Cistoflow y midiendo el volumen, que a veces lo hace cada 2 horas o algo así, a veces no es tan preciso. Sobre eso, por ejemplo, encontré este dispositivo que supongo que en algunos años lo tendremos y pues hay que mirar si los estudios validan su utilización, mide el flujo urinario momento a momento y eventualmente podría dar un diagnóstico de lesión renal aguda rápidamente cuando se caiga el flujo urinario por debajo del valor que le establezcamos. Biomarcadores hay muchos y se clasifican de diversas maneras porque tienen distinta explicación su aparición, ya sea en sangre o orina. Aquí puse pues una grafiquita que muestra pues cuando hablamos de biomarcadores, pues, hablamos de una gran cantidad de proteínas potencialmente útiles, pero me gustó esta clasificación en 4 grandes grupos: los biomarcadores de función glomerular, creatinina y cistatina, de función renal, la fracción excretada de sodio y el test de estrés con furosemida, de daño, prácticamente todos los que conocemos, y los de bloqueo del ciclo celular, que es el inhibidor tisular de la metaloproteinasa tipo 2 y la proteína 7 unidora del factor de crecimiento insulínico, y el producto de ellos dos, del cual les voy a hablar más adelante, que es el que se denomina el NephroCheck. Ya hay propuestas de clasificaciones de lesión renal aguda que involucran la positividad de biomarcadores. Entonces tenemos lesión renal aguda estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Para el 2 y 3, A con biomarcador presente, A con biomarcador negativo, B con biomarcador positivo. Lo mismo para el 3. Y en la etapa 1 tenemos 3 estadios que vemos mejor acá. Aquí no daño y daño. No daño se refiere a la ausencia de biomarcador positivo y daño se refiere a cuando tenemos un biomarcador de lesión positivo. Como esto pues vamos a encontrar, y estoy seguro que han visto que nosotros mantenemos con cierta envidia a los cardiólogos por su troponina. Entonces aquí no daño, ausencia de la troponina renal del biomarcador, y daño, la presencia de positividad del biomarcador. Y cuando hay cambio, no hay cambio funcional, y cuando hay cambio funcional. Entonces vemos que si no hay lesión y no hay cambio funcional, pues simplemente no tenemos lesión renal aguda. Pero cuando hay un biomarcador positivo, pero no hay cambios funcionales, estaríamos hablando de una lesión renal estadio 1S, que también se ha denominado como preclínica, subclínica. Y también se ha denominado estrés renal agudo, que el estrés renal agudo podría tener tres tipos: un estrés leve, en el que la célula es sometida a un estrés y se presenta positividad del biomarcador, pero rápidamente hay desaparición de este y la célula continúa sin ningún cambio funcional y sin lesiones y sin progresión de la lesión. Pero tenemos un segundo estadio dentro de la clasificación 1S, que es la hemodinámica, en el que hay un cambio funcional sin presencia de un marcador de lesión, de un biomarcador,
Y tenemos otro estadio que es la 1B, que es la lesión renal establecida. Cuando la subclínica, cuando la lesión es moderada, severa o muy severa, no ocurre la recuperación rápida de la célula renal. Inicialmente la célula se pone en reposo desde el punto de vista de su replicación celular, y si la lesión es muy severa, se afecta directamente el DNA y la célula entra en una fase senescente con inflamación y con fibrosis y apoptosis. Entonces la fase subclínica empieza ya a comportarse como un estadio 1B de una lesión renal aguda claramente establecida. No voy a hablar mucho del Enegal, pero para hablar de Enegal, traigo este estudio de la clínica Chayo. Ellos tomaron un grupo de 45 pacientes sometidos a coronariografía con riesgo de lesión renal aguda dado por el score de MECRAM mayor de 11 puntos. Estos pacientes estaban sometidos a un régimen de nefroprotección muy estricto, hidratación, además de hidratación bicarbonato, además N-acetilcisteína parenteral. Y lo que ellos querían ver era si el Enegal 6 horas después, perdón, de la exposición al medio de contraste predecía la posibilidad que el paciente requiriera diálisis. De los 45 pacientes, 8 requirieron diálisis y 37 no. Vemos que el Enegal a las 6 horas aumenta de manera significativa contra el de base y discrimina a los pacientes a riesgo de diálisis de los que no recibieron diálisis, como vemos acá. Incluso establecieron el punto de corte con mayor sensibilidad y especificidad, y el mejor era un Enegal por encima de 281. El Enegal ha tenido un problema, y es que hay diversas maneras de usarlo y distintos puntos de corte. Hay punto de corte de 150, como vemos a Chayo le dio un poco mayor, y se puede hacer en orina, se puede hacer en plasma. Entonces hay muchos reportes de la literatura que describen varios niveles a partir del cual se considera positivo y se considera de riesgo para lesión renal aguda en los pacientes en distintos escenarios. Estos autores en el 2013 publicaron un estudio que realmente me parece espectacular. Es un estudio en 2 fases en el que ellos descubrieron y validaron los marcadores de paro del ciclo celular en lesión renal aguda humana. Y tomaron 3 cohortes de pacientes. Estas cohortes de pacientes de cuidado intensivo con riesgo de lesión renal aguda suman 522 pacientes. Y a estas 3 cohortes, después de una amplia búsqueda en la literatura, les aplicaron una cosa que es de no creer: 340 biomarcadores para escoger cuáles eran los que mejor predecían la aparición de lesión renal aguda. Y los biomarcadores seleccionados entraron a una segunda fase, que es la fase de validación. Es el estudio Zafiro. 35 sitios en Norteamérica y en Europa, pacientes adultos críticamente enfermos sin lesión renal aguda, y a esto les aplicaron los biomarcadores que mejor salieron de la fase de descubrimiento. En total fueron 728 pacientes, y el desenlace que ellos querían mirar era la capacidad predictiva de lesión renal aguda a las 12 horas de la realización del biomarcador. ¿Y qué encontraron? Aquí 101 pacientes tuvieron una lesión renal aguda que podríamos clasificar como moderada o severa durante las primeras 12 horas. Y un porcentaje adicional de pacientes, 230 pacientes más,
hicieron lesión renal aguda en la siguiente semana de evolución. De todos los biomarcadores, miraron cuál era la capacidad predictiva de lesión renal aguda y encontraron que los que mejor comportamiento tenían era la determinación en orina del inhibidor tisular de la metolaproteinasa tipo 2 y la proteína 7 inhibidora del factor de crecimiento insulínico. Y más que ellos por separado, la combinación de la determinación de los dos se mide cada uno, luego los valores se multiplican y se divide en 1000 y ese valor, que es un número pues el dispositivo mide de 0,1 hasta 10, detecta de 0,1 hasta 10, se ha conocido, pues esto se llama el NephroCheck y ese valor se ha conocido en la literatura como ACI-RIX. Entonces, como vemos, el mejor biomarcador de todos los que ellos hicieron, por aquí está el enegal urinario, por acá está el enegal plasmático. Entonces, por eso fue que no me detuve tanto en el enegal, porque después del estudio Zafiro, digamos que si bien, pues por costos y eso, pero me parece que ahora es el biomarcador que señala o que está eventualmente que va a ser más utilizado en un futuro o en el presente. Hicieron validaciones adicionales de este biomarcador en otros estudios. El estudio TOPAZ es un estudio también de sujetos críticos, de los cuales hicieron aquí 71 de los 400, no aquí en el 337, y tenía como objetivo este estudio mirar la sensibilidad y especificidad de 2 puntos de corte. El punto de corte que se consideraba era punto 3 y por encima de punto 3 en el estudio Zafiro se vio que la aparición de lesión renal aguda se hacía mucho más frecuente, pero cuando era mayor de 2 se quintuplicaba. Entonces el estudio Topaz quiso validar eso y encuentra que con punto 3 tenía una sensibilidad de 92, una especificidad de 46 y con el punto de 2 tenía una sensibilidad de 37 y una especificidad de 95. Entonces tenemos como, aquí vemos el riesgo relativo de ACI, cuando usted tiene menos de 0,3, la probabilidad de lesión renal aguda es menor del 4%. Y cuando tiene más de 0,3, ahí se incrementa el riesgo de lesión renal aguda. ¿Qué tanto? Depende de qué tan alto sea el valor. Como habíamos dicho, menos de 0,3 es muy bajito. Entre 0,3 y 2 podemos hablar de que el 20% de la población no seleccionada que tenga un valor de 0,3 a 2 tendría riesgo de lesión renal aguda y eso se incrementa hasta el 69% para los pacientes que tienen valores por encima de 2, digamos población no seleccionada. En la población a riesgo, con estas sensibilidades y especificidades, el desempeño pues es mucho mayor, que es precisamente lo que por eso se debe utilizar en población a riesgo. Y hay otro estudio de validación que omití, que es el OPAL, pero muestra esta gráfica que nos muestra las áreas bajo la curva de los 3 estudios iniciales que se hizo con el NephroCheck, en el que son prácticamente idénticas. Y entonces, ¿qué pasa con el ciclo celular? La mayor parte del tiempo las células están en interfase. Interfaces todo este periodo. Hay una fase G1 en la que la célula se prepara para la duplicación de su material genético, entonces aumenta la producción y aumenta como multiplica sus componentes celulares internos para prepararse para la duplicación. En la fase S ocurre la duplicación del material genético y luego viene la fase G2 o GAP2 en la que el material genético se condensa y se prepara la célula para entrar en mitosis. Cuando la célula es sometida a estrés, lo que hace es que detiene esta fase G1 y de esa manera hay un ahorro energético tratando de protegerse de la muerte por este factor estresor.
Estas fases son muy estrictamente reguladas, incluso en el tiempo. Una célula que se queda demasiado tiempo en G1, pues va a hipertrofiarse, o una célula que sale rápidamente de G1 no está del todo lista y la duplicación del ADN posiblemente sea frustra y esa célula podría muchas veces entrar en un fenómeno de apoptosis o muerte programada. Y los biomarcadores, pues que de los que estamos hablando, del TIM2 y el IGF-BP7, ¿qué es lo que hacen? Ellos son liberados como resultado del estrés celular y de forma endocrina y paracrina, pues en su misma célula o en células o tejidos aledaños, se unen a receptores específicos de estos y activan unas proteínas citoplasmáticas, la P21 y P53 para la proteína unidora de factor insulínico y para el TIM2 la P27. Y estos a su vez le dicen a las proteinquinasas dependientes de ciclina, le transmiten el mensaje de que la célula está bajo estrés y se para el ciclo celular en G1, de esa manera tratando de protegerse de la muerte segura. ¿Cómo se hace el análisis? Todo esto viene en un kit, tomamos la orina centrifugada y un contenedor que contiene un buffer y con una pipeta milimetrada se obtienen 100 mililitros de orina, 100 mililitros del buffer, se mezclan en un contenedor y posteriormente con la pipeta se sacan 100 mililitros de esta mezcla de orina con buffer y se ponen en este cartuchito que se introduce en el dispositivo y en 20 minutos tenemos el resultado. Como ya les había dicho, es la multiplicación dividido en 1000 de los dos biomarcadores y por encima de 0.3 se considera positivo y por encima de 2 pues podríamos decir que es fuertemente positivo. También se ha usado en otros contextos. Los mismos autores del estudio Zafiro trataron de mirar si la aplicación de estos biomarcadores en una población infectada, no séptica y no infectada podría predecir un mayor riesgo de lesión renal aguda. Y efectivamente fue así. Los pacientes infectados no sépticos a los que le hacían el biomarcador y era mayor de 2, ellos se fueron por el mayor de 2, el 11% de estos hacían lesión renal aguda en los siguientes días después de la administración del biomarcador, y el biomarcador se anticipaba al diagnóstico por creatinina o por diuresis 31 horas. Y la mortalidad de los pacientes que tenían lesión renal aguda con biomarcador positivo era mayor tanto en el grupo de infectados no sépticos como en el grupo de no infectados y en el grupo de sépticos, como se ve en esta gráfica. Todos los pacientes con biomarcador positivo tienen una mayor mortalidad que la población similar con biomarcador negativo. En cirugía cardiovascular, el estudio PREP-AKI pretendió tomar pacientes de cirugía cardiovascular y con riesgo de AKI. ¿Y cuál era el riesgo de lesión renal aguda? Que tuvieran un biomarcador, un AKI-RIX por encima de 0.3 4 horas después de la desconexión de la bomba, es decir, ya en cuidado intensivo. Esos pacientes que tenían el biomarcador positivo los aleatorizaban a el manejo estándar, el que yo le decía a mi colega en la charla por allá hace muchos años que era un manejo adecuado en todos los pacientes, versus un paquete de intervenciones sugerido por la ADQI y por CADIGO para prevenir la aparición de lesión renal aguda en los pacientes a riesgo. ¿Y qué encontraron? Ya les voy a mostrar en qué consiste el paquete. ¿Qué encontraron? Que el manejo estándar en los pacientes con biomarcador positivo, el 71% desarrollaban AKI, pero cuando se hacía el manejo protocolizado con este paquete de atención, se disminuía la aparición de lesión renal al 55%, siendo esto significativo. Eso es cierto, como vemos en la gráfica a la izquierda, para todas las lesiones renales agudas de 71 a 55
y para las lesiones renales agudas moderadas a severas que bajan de casi el 45 a casi el 30, y es significativo para todo tipo de lesión renal aguda, y el número necesario a tratar está alrededor de 6 en los dos casos. Como vemos, generalmente la lesión renal aguda, más que por creatinina, la diagnosticamos por el comportamiento de la diuresis. Vemos acá que no hubo diferencia en diálisis en la fase aguda en los primeros 3 días, ni tampoco en diálisis hospitalaria, y tampoco hubo diferencia en la mortalidad con la intervención respecto al manejo estándar. Pero sí también vemos que la intervención lleva a que usemos más dobutamina, el 30% con la intervención usó dobutamina, el 31% versus el 9%. ¿Y esto por qué? Porque la intervención habla de usar monitoreo hemodinámico funcional. Entonces, estos pacientes recibieron la monitorización con un dispositivo de termodilución transpulmonar tipo pico, y pues ahí justificaron el uso de 3 veces más dobutamina. El manejo de la glicemia era mejor en el grupo de intervención, y la restricción al uso de IECA o ARA2 en este periodo posoperatorio también fue más estricta en el grupo de intervención. Estas son las recomendaciones que nos dan. Estamos aquí en los pacientes de riesgo solamente, el resto no. Descontinuar todos los nefrotóxicos, garantizar el estado de volumen y la presión de perfusión, considerar el uso de un monitoreo hemodinámico funcional, monitorizar la creatinina y el gasto urinario de forma estrecha, evitar la hiperglicemia y considerar alternativas para los medios de contraste. Este fue el manejo que hicieron hemodinámico. Usaban la variabilidad del volumen sistólico. Si estaba alta, administraban volumen. Si estaba normal, pues estaba menor de 11%, veían el índice. Si estaba bajito, inotropía. Si estaba normal, miraban la media. Si la media estaba menor de 65, vasopresor. Si estaba mayor de 65, consideraban que se estaban cumpliendo los objetivos hemodinámicos, y hacían control cada 3 horas hasta 12 horas después de la aleatorización. No nos fijemos tanto en esto. Les quiero mostrar esto acá, ver cómo todos los pacientes tratados de acuerdo al paquete de atención, solamente el 4.2% del grupo control, el grupo estándar que el intensivista hace en la UCI del paciente posoperatorio cardiovascular, solamente el 4% tiene todos los componentes, mientras que para la población de este estudio el 65% se adhirió al paquete de atención completo. Aquí vemos que mientras acá, por ejemplo, más de 5 componentes cumplen por ahí el 50, el 60% de los pacientes de los pacientes reciben más de 5 de los elementos del paquete, acá ese cumplimiento supera o llega casi hasta el 90%. Entonces, definitivamente los paquetes de atención sirven, y los paquetes de atención disparados por el biomarcador podrían ser razonables en diversos contextos. Las guías de cirugía cardíaca y de manejo perioperatorio de cirugía cardíaca recomienda la detección temprana del marcador de estrés renal y las intervenciones para evitar la aparición de lesión renal aguda después de la cirugía, con una clasificación de la evidencia como 2A, en el que el beneficio supera el riesgo, con una calidad de evidencia que podríamos decir que es moderada. También en cirugía no cardíaca, tenemos el estudio BIG-PAC, en el que aleatorizaron 121 pacientes con riesgo y con biomarcador positivo por encima de 0.3 a la intervención con el paquete de atención que vimos ahora versus el estándar de cuidado en cuidado intensivo, y vemos cómo la intervención disminuye la aparición de lesión renal aguda en la siguiente semana. Pero esto no alcanzó significancia estadística. Este 0.07, pues yo diría que pegó en el palo, pero pues no alcanzó el desenlace primario del significado estadístico a pesar de estas diferencias porcentuales.
Pero lo que sí en desenlaces secundarios, la aparición de lesión renal aguda moderada o severa fue menor con la intervención. El delta, un aumento de creatinina de más del 25% también fue menor con la intervención. La estancia hospitalaria fue menor con la intervención. La diálisis, la mortalidad y los eventos adversos renales no hubo diferencia y hubo algún hallazgo que genera hipótesis que es que con la intervención hubo una mayor disminución en el biomarcador cuando se midió en un segundo tiempo, 12 horas después, que con el estándar de cuidado. Como que la intervención tuviera cierto efecto protector sobre la masa renal que todavía está ahí bajo insulto. ¿Cómo recomiendan el uso de biomarcadores en el contexto clínico? Entonces, lo primero es una estratificación del riesgo clínico en bajo riesgo, moderado o alto riesgo o muy alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo podríamos cuidarlos bajo el estándar de atención habitual. Los pacientes de mediano o alto riesgo, considerar la medición de biomarcadores. Si el marcador es bajo, es decir, menor de 0,3, sabemos que el riesgo de tener una lesión renal aguda posterior es muy bajo, entonces se justificaría continuar con el estándar de cuidado. Pero si el biomarcador es positivo, depende eventualmente de qué tan alta es la positividad, podríamos tomar medidas. Un biomarcador entre 0.3 a 2, el paquete de cuidado y considerar el test de estrés, eventualmente repetir el biomarcador, que es algo en el que no me voy a meter porque realmente tenemos pocos datos que apoyen la repetición del biomarcador. Pero cuando es más de 2, consulta con nefrología, paquete de cuidado pre-ARCI y monitoreo estricto en cuidado intensivo, porque como hemos visto, un paciente con un biomarcador, como un ACI-RIX mayor de 2, el riesgo de progresión a lesión renal moderada severa e incluso a terapia dialítica es muy alto. Cuando el paciente tiene un riesgo muy alto, eventualmente no se justificaría usar el biomarcador, sino meter todas las medidas preventivas de una vez para evitar el riesgo de que haga una lesión renal aguda en el contexto pues, que sea. La necesidad de diálisis, como lo había mencionado, es supremamente difícil y más ahora que los estudios de inicio temprano y tardío nos han metido el temor, pues el inicio temprano y el inicio tardío da lo mismo en términos de desenlaces gruesos. Entonces a uno le da temor cuando uno ve un paciente con una creatinina de 4, 6, 8, a uno le da temor dializarlo y de pronto iba a ir 8, 8, 7, 6 e iba a salir solo en 2 o 3 días más de paciencia. Entonces, uno quisiera que el biomarcador le dijera eso. Ahora, si ese paciente dentro de 4 días lo voy a terminar dializando, pues uno también quisiera que el biomarcador me diga, pues lo dializo de una vez hoy y con eso me ahorro 2 o 3 o 4 días más de estancia en UCI que tienen un costo, porque habitualmente ese tipo de pacientes terminan siendo observados o en cuidado intensivo o en cuidado intermedio. Eso fue lo que llevó al doctor Chawla y su grupo pues, de Washington a mirar el test de estrés con furosemida como marcador de función tubular. Ellos tomaron una cohorte realmente pequeña de pacientes, son 77 pacientes. Estos pacientes, hubo un grupo de ahí que recibieron 1 miligramo por kilo de furosemida y otro grupo recibieron 1 miligramo por kilo quienes no habían tenido exposición previa a furosemida y 1.5 miligramos por kilo quienes habían recibido furosemida la semana anterior. Estos pacientes tenían lesión renal estadio 1 y 2. ¿Y cuál era el desenlace que él quería ver? Era ver si la respuesta a furosemida le podía predecir el paso a un estadio 3 o a diálisis de estos pacientes que tenían esta lesión renal aguda estadio 1 y 2. Entonces, bien, vemos que no progresaron a lesión renal aguda de los 77-52 y progresaron 25. Vemos acá
que los que no progresaron tienen una mortalidad de 13%. De los que progresaron hay una mortalidad del 36%. Hubo en toda la cohorte 16 muertes, un 20%. Ya vimos que los que progresaban eran 25 y de estos 25, 11 requirieron terapia de reemplazo renal. Entonces, él evalúa, que es el 44%, él evalúa cuál es el punto de corte de la diuresis en las siguientes horas después de su administración, que le dé el mayor rendimiento para predecir quiénes pasan a estadio 3 o requieren diálisis o mortalidad, y encuentra que la diuresis menos de 200 en las siguientes 2 horas tiene una sensibilidad del 87 y una especificidad del 84 con un área bajo la curva de 0.87. Como les había descrito anteriormente, el área bajo la curva del NephroCheck, que es el mejor biomarcador bioquímico disponible en el momento según los estudios, es de 0.80. Ese fue el hallazgo inicial del Dr. Chawla. Y posteriormente empezaron a analizar el test de estrés con furosemida y a compararlo con todos los otros biomarcadores por separado, y el biomarcador para más el test de estrés con furosemida, para ver si la combinación de biomarcador con el test de estrés mejoraba el rendimiento predictivo del test de estrés o del biomarcador por separado, y encontraron que no, que realmente el test de estrés con furosemida solo se comporta mejor predictivamente o al menos igual, sin diferencia estadística, respecto a todos los biomarcadores independientes o cualquier biomarcador combinado con el mismo test de estrés para progresión a estadio 3 o para necesidad de inicio de terapia de reemplazo renal. Y también un grupo evaluó el test de estrés con furosemida en la toma de decisiones respecto a si iniciar de forma temprana o de forma tardía la diálisis. Uno de los sueños que uno podría tener. Entonces, de 118 personas que no respondieron, los aleatorizaron. La mitad, pues 58, a inicio temprano de diálisis. Biomarcador, test de estrés con furosemida y resulta que no respondía a menos de 200 en 2 horas. Entonces, diálisis en las siguientes 6 horas. Entonces, estoy hablando de pacientes críticamente enfermos. Y la otra mitad, 60 pacientes, los aleatorizaban a un inicio de diálisis de acuerdo a la necesidad clínica. Acidosis metabólica, hipercalemia, BUM mayor de 100, con edema pulmonar. ¿Y qué encontraron ellos? Una muy buena adherencia. Todos hicieron el test de estrés de manera muy juiciosa. De los 58 aleatorizados a inicio temprano, 57 empezaron. Y de los 45 de los 60 de inicio tardío, según la necesidad, de 75% empezaron diálisis. De los que respondieron al test de estrés con furosemida, vemos que solamente 6 pacientes de 44, es decir, el 13.6%, requirieron diálisis. Entonces, cuando los pacientes no responden al test de estrés con furosemida, estamos hablando de que la probabilidad de diálisis está pues aquí cercana al 15%, versus cuando no nos responde, en el peor de los casos hablaríamos del 75%, porque como suele ocurrir, una buena parte de estos pacientes, si no les hubiéramos empezado temprano, pues algunos pacientes hubieran podido eventualmente pues salir solos con el manejo. El tiempo de aleatorización fue claramente diferente. Por ejemplo, el inicio de la diálisis después del ingreso en la UCI, en el grupo temprano fue de 22 horas y aquí vemos que fue de 100 horas. Todo eso pues es significativo. El tiempo de oliguria, como también lo es el balance de los pacientes. Aquí 4.7 litros de la reanimación inicial versus 8, 6 o casi 9 litros de la reanimación inicial, más estos 4 días
de retraso en el inicio de diálisis en esta población. Pero que también que encontraron en este estudio que no hubo diferencia en la mortalidad y no hubo diferencia en ninguno de los desenlaces, aunque el estudio estaba programado para un número de pacientes alrededor de 900 y lo suspendieron pues con muchos menos pacientes de los deseados, ¿no? Alrededor de 120. Entonces, pues probablemente esto sea cuestión de poder, pero no hubo diferencias en ventilación, ni en estancias, ni en mortalidad, que es el desenlace que eventualmente a nosotros nos gusta. Entonces, sí o no utilizarlos. Los biomarcadores han sido usados, por ejemplo, aquí está el ejercicio o la experiencia de Vicenza en Italia, en el que cuando el paciente evalúa al médico hace un triage y el triage lo hace siguiendo esta metodología de 4 factores. Cuál es el escenario actual del paciente, cuál es su historia previa, cuáles son los resultados al examen físico y cuáles son los resultados del laboratorio, y lo estratifica en riesgo alto, bajo o moderado. Y los pacientes de riesgo alto y moderado les aplica el biomarcador, y cuando hay biomarcador positivo, se prende una alerta y la alerta se recibe en el dispositivo móvil del médico. Alerta, nefrocheck, y se activa un equipo de respuesta rápida renal que tiene como objetivo ir a hacer una valoración del paciente. Los pacientes de riesgo moderado pues se siguen valorando cada 24 horas para ver si pasan a alto riesgo o no. Y el equipo que hace lo mismo que mostré del paquete de atención de Aki, estratifica el estadio de la lesión, trata de evitar la evolución con el paquete de atención que ya vimos, de encontrar la causa. Y una cosa muy interesante que tiene mucho que ver con la segunda diapositiva de epidemiología, y es planea de una vez el seguimiento después del egreso hospitalario. Seguimiento en 3 días, 1, 2 semanas, 1 mes y 3 meses, algo que es fundamental y que tal vez la mayoría de los pacientes que trabajamos en nefrología crítica de las personas eventualmente, desafortunadamente, no hacemos. Estos daticos es algo que no es de literatura, es un comentario de la persona más destacada de Vicenza, pues el doctor Ronco, que dice que con la aplicación del equipo rápido de respuesta renal ha disminuido las AKI de 314 a 281 y las diálisis de 121 a 99, pero no tenemos población ni nada estadístico respecto a esto, entonces no pasa de un comentario sobre el cual se los quise mostrar, pero no detenerme en esto. ¿Qué dice la literatura más reciente sobre la utilización de biomarcadores para predecir la lesión renal? Desafortunadamente, los metaanálisis dicen que son promisorios, que nos puede ayudar a predecir la aparición de lesión y la necesidad de diálisis en los sujetos críticos, pero la evidencia actual precluye, si esta palabra no creo que me la haya acabado de inventar, precluye su uso en la toma de decisiones de cuándo iniciar diálisis. Eso es lo que dicen pues los metaanálisis recientes. Los británicos hacen muchos estudios de costo-efectividad. Este es uno de ellos. El costo-efectividad de Nefrocheck y Enegal, tanto en Enegal de 2 marcas, tanto en urinario, tanto en orina como en plasma, y terminan diciendo que debido a que el costo asociado y que la relación de costo-efectividad incremental es mayor a 20,000 libras, ellos solamente están dispuestos a pagar por una intervención cuando el aumento en un quali, un año de vida ajustado a la calidad, cuesta menos de 20,000 libras, y todo lo que valga más de 20,000 libras lo consideran que no pueden asumirlo económicamente. Por lo tanto, ninguno de estos biomarcadores es asumido en Gran Bretaña dentro de su sistema.
Aquí vemos a la izquierda la consola de Astute Medical, que se puede tener en la UCI, y la consola de Biomeriux, que es una consola multiusos y en la que próximamente hablé con alguien de Latinoamérica de Biomeriux y me dice que, que estaban obteniendo el registro INVIMA para el NephroCheck. De los estudios de costo-efectividad británicos, obtuve esto, que el costo de la consola está en alrededor de $5,000 y que el costo, el kit trae 25 pruebas, pero que cada prueba, teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer, la prueba, el buffer, los consumibles de otro tipo, las calibraciones periódicas, el mantenimiento, más el tiempo del staff, etcétera, cada test costaría alrededor de $70. Las recomendaciones de la ADKI tampoco es que sean muy claras al respecto. Esto data de hace apenas 2 años. Sí, hemos avanzado mucho en los biomarcadores. La aparición de los biomarcadores nos ha permitido entender mucho de la fisiopatología de la lesión renal aguda y parece que pueden ayudarnos en la cabecera del paciente, pero la literatura es limitada en su calidad, eventualmente sometida a sesgos. Entonces parece que por acá viene el futuro, pero no está claro si ya llegó o definitivamente está por llegar. Como les mostré el costo, antes les había dicho $12, ahí en otra, esto es un documento esto es de la Oficina de Economía de la Salud de Reino Unido. Es relativamente reciente y habla del futuro del test diagnóstico de injuria renal aguda. Ellos evalúan cerca de 150 biomarcadores potenciales, pero entran a detallar de forma muy precisa 3, que es el Enegal, la cistatina C y el NephroCheck. Y todos pues con el umbral de 20,000 libras por quali que ellos tienen y terminan diciéndonos esto. Las guías NICE dicen que estos test no son recomendados para que las personas que estén considerados para admisión en cuidado intensivo sobre la base del biomarcador, que necesita más investigación, debido a que no es claro si el test puede ayudar, por ejemplo, a cortar el tiempo que la persona estará hospitalizada, o si puede, con el test, podríamos hacer que menos personas requieran diálisis. Todavía la literatura no ha convencido a las agencias pagadoras. Entonces, para concluir ya, yo sí no sigo pensando lo que pensaba hace unos años. Yo creo que hay una buena calidad de evidencia que demuestra la eficacia de los biomarcadores para identificar una población a riesgo de tener una lesión renal aguda y eventualmente tomar acciones correctivas. Estaba equivocado hace unos años. Claramente no hacemos todo lo que podemos hacer por los pacientes que nos llegan y eventualmente tampoco estaría justificado hacerlo todo en todos los pacientes. Ponerle a un paciente de bajo riesgo todo el paquete de atención también lo expone a medidas costosas innecesarias y también eventualmente deleterias. Entonces, creo que el biomarcador nos puede ayudar sobre qué paciente vamos a intervenir. Su utilización solamente estaría indicada en pacientes de alto riesgo. El AKI-RIX, el valor del NephroCheck, supera en desempeño al resto de los biomarcadores comerciales existentes, pero el precio aparentemente va a ser una limitante de su utilización, salvo y tendremos que hacer un uso muy juicioso de muy protocolizado y esperamos pues contar prontamente con la ayuda de instituciones y de los pagadores con los que les podamos mostrar los beneficios de su utilización racional. Y el test de estrés con furosemida nos puede ayudar a tomar decisiones identificando entre la población de lesión renal aguda quién tiene más riesgo de progresar a formas graves a estadio 3 y eventualmente a requerir diálisis,
y podría ser un marcador que nos podría ayudar a tomar el riesgo de eventualmente empezar algo y dejar de esperar, cuando probablemente la espera solamente vaya a prolongar una estancia y no vaya a evitar una diálisis. Eso es todo lo que quería contarles. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Juan. Hombre, Leonardo, muchas gracias. Me parece que fue una revisión bastante amplia, bien en profundidad. Hace como unos 2 años antes de la pandemia, yo he tenido la oportunidad de revisar el tema porque me han pedido escribir un capítulo de un libro de cirugía cardiovascular de una universidad y había revisado todo eso y la verdad es que como desde el 2019 que revisé eso ahora, ha avanzado bastante en esa parte de la utilidad clínica, por lo menos del NephroCheck. Y estaba viendo también que hay, Leonardo, obviamente,